Como parte de nuestro compromiso con la profesionalización de toda la comunidad de UNICEPES, la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores les da una cálida bienvenida al inicio de este tercer ciclo de webinars gratuitos. En esta ocasión contaremos con la participación de expertos que abordarán temas de gran impacto, tales como impacto del aprendizaje con la incidencia de otra lengua materna, sociopragmática y personalidad, un análisis lingüístico de la introversión y la extroversión, aplicaciones pacíficas de la energía nuclear, experiencias del uso GeoGebra en un curso de ecuaciones diferenciales ordinarias, vivienda rural en un entorno montañoso vulnerable, plan estratégico de capacitación para asegurar la calidad higiénica en el servicio turístico, blockchain, criptomonedas y la disrupción financiera. Asimismo, invitamos nuevamente a todas las personas que se están conectando a través de Facebook Live a que realicen su registro en la plataforma Zoom para tener una mejor experiencia del evento, ya que al finalizar cada ponencia daremos un espacio de preguntas y respuestas con los ponentes y puedan compartir sus conocimientos. Antes de comenzar con el tema del día de hoy titulado El proceso reflexivo en la toma de decisiones por la doctora Hilda Torres Castro, les recordamos que se otorgará una constancia de asistencia a las personas que permanezcan en la sala de Zoom al menos el 80% de duración del webinar. Dicha constancia se enviará al correo y nombre con el cual se registraron, por lo que ya no es necesario escribir sus datos a través del chat de esta sala. Con ello damos inicio a nuestro evento y agradecemos la participación de todas las personas que nos acompañan desde los distintos países de Iberoamérica, así como la presencia de nuestra ponente de esta tarde que ya se encuentra con nosotros. Doctora Hilda, cedo el micrófono para que pueda dar un breve saludo a las personas que nos están acompañando. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos. Un agradecimiento en torno a UNICEPES por la invitación y bueno, por el interés de parte de ustedes en acompañarme el día de hoy. Gracias, doctora. Y bueno, presenta el tema titulado El proceso reflexivo en la toma de decisiones, la doctora Hilda Torres Castro, profesora de tiempo completo titular a definitiva de la carrera de Psicología en la FES Zaragoza, UNAM, desde hace 41 años. Su formación académica es licenciada en Psicología en Zaragoza, UNAM, maestra en Psicología Clínica por la Facultad de Psicología de la UNAM, maestra en Humanidades, área en Historia y Filosofía de la Ciencia por la UAM en Iztapalapa, doctora en Investigación y Docencia en el Centro Panamericano de Estudios Superiores, UNICEPES, diplomado en Estadística para la Investigación Científica por la Sociedad Hispana de Investigadores Científicos. Adelante, doctora, cedo su micrófono. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a dar inicio a la participación. Voy a compartir pantalla para iniciar. Vamos. Bueno, como bien me antecedió la señorita Mariana, el tema el día de hoy a platicar es sobre el proceso reflexivo en la toma de decisiones. En algún otro momento presenté también en este evento qué es el proceso reflexivo y el desarrollo del mismo. Entonces ahora, bueno, vengo con una propuesta en términos de vincular tanto en lo que sería el proceso reflexivo y si bueno, cómo participa dentro de la toma de decisiones. Inicio con una pregunta, una duda, un cuestionamiento. Cuando tu reacción sea como la del mono, vivirás mejor. Me gustaría pensar que cada uno de ustedes ante esta imagen seguramente hay una toma de decisión, una toma de postura. Eh, Gustaría más ser el león y en otros casos a lo mejor el mono, aunque el mono se ve mucho más tranquilo y en el otro caso, pues la agresividad y la emoción está a flor de piel, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dar inicio. Ante esto, bueno, surgen una serie de cuestionamientos en donde vienen una serie de preguntas de mi parte antes de desarrollar la temática y que me gustaría compartirlas para empezar a hacerlos partícipes de la misma.
Por un lado, me pregunto, ¿decidir conlleva reflexión? La decisión, la reflexión y la emoción se entrelazan. Al decidir, consideramos las consecuencias para mí y para los otros. Es importante considerar el contexto para tomar decisiones. Decisiones razonadas repercuten en las acciones. Estas son algunas de las preguntas que yo me propongo precisar a lo largo de la plática y que con ello, bueno, pues todos nos llevemos un conocimiento un poquito más amplio. Aquí, digo, no voy a presentar prácticamente el modelo, simplemente voy a hacer referencia a ello y como tal voy a presentar de manera sintética las tres dimensiones que el modelo psicológico del proceso reflexivo estoy considerando. Sí, es un modelo que, bueno, antecedo, es un modelo que yo desarrollé eh, precisamente mi doctorado en UNICEPES fue el inicio de una buena parte de este modelo, ¿sí? Y a lo largo de ahí para acá he venido desarrollando cada uno de los elementos que, bueno, considero que tienen, que son necesarios para poder ampliarlo, para poder precisarlo e irlo vinculando con algunos procesos cognitivos, como en este caso la toma de decisiones. Eh, el proceso reflexivo estoy considerando que tiene tres dimensiones: la dimensión cognitiva, la dimensión social y la dimensión emocional. Como parte de la dimensión cognitiva, estoy considerando que la reflexión proviene del pensamiento. La reflexión como ser pensante eh, se manifiesta precisamente en esta condición de, de, pues de un agente con la posibilidad cognitiva y con la posibilidad de pensar, ¿sí? También esta dimensión busca las razones de la propia acción o del comportamiento, o sea, el por qué lo hacemos, ¿sí? ¿Para qué lo hacemos? Y si hay algún motivo o simplemente ¿de dónde salió esta condición de querer desarrollar una acción o llevar a cabo un comportamiento? Esta dimensión también planea y antecede soluciones, elabora planes y proyectos, ¿sí? De manera anticipada, ¿sí? O muchas veces a la par de que ya lo estoy haciendo, ¿no? Toma decisiones para solucionar los problemas. Dentro de la dimensión social, parto de la idea de que todos somos agentes sociales, ¿sí? Que transformamos, reproducimos y producimos nuestra propia acción y la de los otros, ¿sí? Somos partícipe de ella. Nos comunicamos e interactuamos entre todos, ¿sí? Entre todos los agentes sociales, los que me rodean, ¿sí? Estoy interactuando con ellos. ¿Eh? Me da la posibilidad de comparar, asociar y resolver problemas, ¿sí? Eh, Cuando yo escucho a una persona con alguna problemática, pues de alguna manera a veces comparo si es una problemática similar a la que yo he vivido, la que estoy viviendo o la que he vivido en algún momento, ¿sí? Asocio elementos o conductas o acciones de cómo lo resolví yo y cómo otras personas lo están enfrentando, ¿sí? Y cómo se solucionaron. También aquí pongo, algunos buscan el liderazgo. Yo creo que a todos nos gusta el liderazgo. Sin embargo, bueno, hay quienes lo buscan propositivamente y hay quienes dicen, bueno, pues si se da, pues adelante. O sea, yo lo pongo en marcha, ¿no? Sin embargo, yo considero que el buscarlo implica esa propositividad, esa intencionalidad que nos va a llevar a dirigirnos, orientarnos con conductas que en efecto nos van a llevar a confirmar si lo estoy logrando o no. A través de la dimensión emocional, bueno, pues aquí estoy incluyendo la parte fundamental de los seres humanos, el movernos por las emociones, y estas emociones son las que nos permiten valorar y significar todo lo que está a nuestro alrededor, ¿sí?
le imprimen carga emocional a todo aquello que nos rodea, ¿no? Relaciones, cosas, eventos, situaciones, ¿sí? Que lo van a llenar de ese significado o esa afectividad y que por lo mismo nos va a permitir darle un valor y una jerarquía a cada una de las cosas que están a nuestro alrededor, incluyendo los mismos seres humanos, o sea, otros seres humanos. ¿Cómo se define el proceso reflexivo? Bueno, yo defino el proceso reflexivo, eh, es una cualidad humana con carácter potencial, ¿sí? Que se puede desarrollar o no, pero está ahí, ¿sí? Que se expresa como pensamiento de segundo orden, ¿sí? Aquí, cuando hablo del pensamiento de segundo orden, es yo puedo darme cuenta que yo estoy pensando y yo soy el actor de ese pensamiento, ¿sí? A eso me refiero cuando hablo de un pensamiento de segundo orden con repercusión directa en las acciones cotidianas. Cuando yo anticipo, antecedo, planeo, proyecto, ¿sí? Generalmente es un pensamiento, ¿sí? Que lleva la característica, bueno, de anticipar cosas, acciones, y que en su momento yo las voy a poner en marcha. Entonces, a eso me refiero con repercusión directa en las acciones cotidianas. Su fin es la búsqueda de las razones del hacer, o sea, el por qué lo hago, ¿sí? Y también la búsqueda del hacer mismo, el llevarlo a cabo refractados el uno sobre el otro. Aquí refractados podríamos decir que es como si fuera un espejo en donde pues estoy buscando las razones de ciertas acciones y el llevarlas a cabo en sí mismas, ¿no? Entonces ahí sería ese elemento de refractado el uno sobre el otro. Los marcos de sentido, me refiero a los marcos o al marco referencial que yo tengo y con el cual a través de este me explico lo que estoy viendo enfrente, lo que tengo alrededor, el mundo, mis acciones, mis relaciones, o sea, ese marco que me da posibilidad a entenderlo como es, ¿sí? A categorizarlo y a darle, pues finalmente esa condición explicativa, ¿sí? Que me va a permitir a mí interpretar, ¿sí? Muchas acciones, muchos elementos, ¿sí? De lo que está sucediendo a mi alrededor. Entonces a eso me refiero con los marcos de sentido y los esquemas interpretativos cumplen un papel fundamental en su manifestación que, a través del lenguaje, en su función práctica y social, media las relaciones entre los agentes y los posibilita producir, reproducir y transformar su acción en busca de autonomía en sus juicios, decisiones y acciones. Aquí el lenguaje cumple un factor fundamental, un papel fundamental, porque es a través de este en donde yo voy a interactuar con los otros y va a haber una interrelación, una intersubjetividad, tanto de acciones cotidianas, o sea, acciones que se ven, que se manifiestan, pero también muchas acciones a nivel mental, en donde no las ven los otros, pero nosotros sabemos que ahí están y que las están y que están proyectando y que están programando o que están incluso anticipando cosas, ¿no? Entonces, todo esto podríamos distinguir entre una acción mental y una acción social y que estas dos van a conformar finalmente a través del lenguaje esa posibilidad de interactuar y de intersubjetividad con los otros seres humanos, ¿no? Entonces aquí yo veo representada en esta definición tanto la dimensión cognitiva como la social y puse en una condición separada lo que sería correspondiente a la dimensión emocional, que dice, posteriormente se consideró necesario incluir las emociones, enfatizando el papel de los significados que establecen los individuos dentro de sus relaciones intra e interpersonales,
cargando de valencias o valores afectivos y emocionales sus vínculos. Aquí la necesidad de incluir las emociones, como decía yo hace un momento, es fundamental porque los seres humanos no nos podemos visualizar alejados de las emociones. Si algo tenemos desde que nacemos, es el llorar, ¿sí? Es el tener hambre y a través del llanto, a través del ruido, pues vamos a comunicar que tenemos hambre, que tenemos sed, que tenemos sueño, que nos duele algo. Y luego esas emociones se van a ir complejizando a lo largo de nuestra vida y se van a ir transformando en emociones de alegría, en emociones de tristeza, en emociones de ira, de vergüenza, etcétera, ¿sí? Entonces, eh, eh, si algo acompaña al ser humano desde que está en el vientre humano, pues son las emociones. Entonces, es lo más básico y universal que compartimos los seres humanos con los animalitos, ¿sí? Entonces, las emociones es fundamental no perderlas de vista y ahí están, ¿sí? Porque esas son las que van a determinar en gran parte, pues también en este caso, la dimensión cognitiva y la dimensión social. Aquí la importancia de la reflexión en la toma de decisiones. Aquí ya empezamos a vincular un poquito esta idea del tema del día de hoy, de qué tanto se vincula la reflexión o el proceso reflexivo con la toma de decisiones. Aquí hago un desglose a partir de la definición que yo desarrollé de reflexión o de proceso reflexivo, ¿sí? Y voy analizando en cada uno de los elementos cómo se da esa relación con la toma de decisiones. Entonces inicio con el pensamiento de segundo orden, ¿sí? En donde la reflexión implica un nivel de pensamiento que va más allá de las reacciones inmediatas o instintivas. Al reflexionar, las personas evalúan sus propios pensamientos y acciones desde una perspectiva crítica, lo que les permite identificar posibles errores o sesgos en su forma de pensar, ¿sí? Esto es vital en la toma de decisiones porque asegura que las decisiones no se basan meramente en impulsos o en la primera idea que viene a la mente, sino que sean el resultado de una evaluación cuidadosa y considerada. Aquí, bueno, finalmente la toma de decisiones lo que nos dice es que va a estar cargada eh, de esa acción de reflexionar, de evaluar, de hacer una revisión, ¿sí? De de lo que estoy pensando, de lo que quiero hacer, de la decisión que quiero tomar, si realmente es errónea, si es realmente correcta, si es funcional, si simplemente es óptima. Entonces, todo esto me va a permitir reflexionarlo, analizarlo, esta categoría de pensamiento de segundo orden, ¿sí? En donde deja fuera eh, de manera automática todas esas reacciones inmediatas o instintivas que a veces nos vienen, ¿no? Aquí hago una distinción. Cuando se pone en marcha el pensamiento de segundo orden, pues inmediatamente esas reacciones instintivas, inmediatas o impulsivas quedan a un lado, ¿sí? Eh, en un segundo punto, en donde hay una repercusión directa en las acciones cotidianas, la reflexión no solo es un ejercicio teórico, tiene un impacto directo y práctico en cómo actuamos. Al reflexionar sobre las razones detrás de nuestras acciones y las consecuencias de estas, somos capaces de hacer ajustes y tomar decisiones más informadas y efectivas en el futuro. Esto es esencial para aprender de experiencias pasadas y evitar la repetición de errores. Entonces, aquí la repercusión en nuestras acciones cotidianas, pues van a tener una repercusión muy distinta si se pone en marcha la reflexión que que si hago una acción o tomo una decisión
sin reflexionar, ¿no? Entonces son condiciones que yo veo van empatando entre este proceso reflexivo y la toma de una decisión, ¿sí? Por otro lado, la búsqueda de las razones y el hacer mismo, ¿sí? Me permite la reflexión empujar a explorar no solo lo que hacemos, sino por qué lo hacemos. El nivel de introspección es crucial para la toma de decisiones, ya que permite a las personas alinear sus acciones con sus valores y objetivos más profundos. Tomar decisiones conscientes y fundamentadas en una comprensión clara de nuestros motivos aumenta la probabilidad de lograr resultados satisfactorios y coherentes con nuestras expectativas y principios. ¿Sí? Entonces, aquí la búsqueda del por qué lo hago y para qué lo hago, ¿sí? Va de la mano porque va delineando de alguna manera, ¿sí? El por qué, ¿sí? Si hay un motivo, una razón o hay varios, y estos, ¿de qué manera van a afectar en las consecuencias, ¿no? Entonces, aquí me está abriendo el camino para ir puntualizando este vínculo entre la reflexión y la toma de decisiones. Por otro lado, los marcos de sentido y esquemas interpretativos. Aquí la reflexión se basa en marcos y esquemas que nos ayudan a interpretar el mundo. Reconocer y evaluar críticamente estos marcos es fundamental para tomar decisiones bien informadas. Permite a las personas identificar cuando sus preconcepciones o prejuicios podrían estar influyendo en su juicio y les ofrece la oportunidad de considerar diversas perspectivas, lo cual es esencial para tomar decisiones equilibradas y justas. Entonces, aquí mis marcos de sentido y mis esquemas interpretativos van a estar como en juicio, ¿sí? Y voy a tener la oportunidad de ver si son correctos o si son erróneos o si están salpicados de una serie de prejuicios o como decía yo en algún momento de sesgos, ¿sí? Que van a desviar de alguna manera esa claridad en la toma de una decisión y que, bueno, pues, de alguna manera estos marcos de sentido y esquemas son totalmente movibles, o sea, yo los puedo modificar, los puedo cambiar, los puedo cuestionar y como consecuencia de ello modificarlos, ¿sí? Si he tenido a lo largo de mi vida marcos referenciales erróneos, pues lo que me va a llevar va a ser a problemas, a una gran cantidad de problemas. Entonces, tengo que identificar precisamente desde dónde yo estoy explicándome esa condición o ese marco referencial que me permite ver el mundo de manera bonita o de manera errónea o de manera depresiva o de manera triste y que entonces puedo cuestionarlo y puedo ir modificando de tal manera que esto va a ser en beneficio pues de que esas problemáticas que se me han venido acumulando pues no crezcan y de alguna manera se detengan y posteriormente, después de una modificación de esos marcos de sentido y esquemas interpretativos, vayan en sentido contrario, vayan disminuyendo ese listado de problemas a los que se me han acumulado y que están ahí. Y como consecuencia, pues mi toma de decisiones va a estar de manera mucho más equilibrada y a lo mejor más justa en el sentido de que me estoy guiando por marcos referenciales pues más adecuados, ¿no? Adecuados para mí porque además también podríamos pensar que esa condición de adecuación para mí podría no ser para otra persona. Pero si para mí es factible, pues bueno, entonces yo hago esa modificación, aunque para los otros no sea lo más ad hoc, ¿sí? En el caso del lenguaje, en su función práctica y social, la reflexión se realiza a través del diálogo, ya sea interno o con nosotros, o con otros, perdón. Esto significa que la toma de decisiones es también un proceso social, donde las opiniones y perspectivas de otros pueden ser integradas. Esto no solo enriquece el proceso decisional, sino que también promueve la adaptabilidad y la empatía, componentes claves para tomar decisiones que sean
responsables y consideradas hacia los demás. Es bien importante eh, considerar este punto porque cuando nosotros hablamos de la toma de decisiones, pareciera que la toma de decisiones va solamente en función de es benéfico para mí, es bueno para mí o no. Y a veces nos olvidamos de que nosotros interactuamos con otras personas y nuestro quehacer cotidiano está envuelto en las relaciones sociales. Entonces, muchas veces a lo mejor es egoísta pensar, para mí es bueno y no me importa para los demás. Eso, eso habla de poca empatía. Entonces, esta condición de a través del lenguaje puedo mejorar esas relaciones sociales, mejorar mi relación con los otros. Bueno, pues si hay posibilidad de que haya empatía y además también me promueve esta adaptabilidad, pues realmente creo que vamos por buen camino pensando en decisiones responsables y más consideradas o más benéficas también, no solo para mí, sino también para los demás, ¿no? A veces esas decisiones, si nos detenemos un poquito y pensamos, a ver, yo salgo beneficiado, pero los otros podrían también salir beneficiados, a lo mejor esa decisión de esa acción que voy a llevar a cabo puede mejorar mucho eh, en esa condición de interacción entre los seres humanos, ¿sí? La autonomía en juicios, decisiones y acciones. La reflexión fomenta la autonomía, permitiendo a las personas tomar decisiones basadas en un entendimiento profundo y personalizado de sus situaciones, en lugar de depender de normas o autoridades externas. Esta autonomía es crucial para desarrollar la capacidad de tomar decisiones que no solo sean efectivas, sino también auténticamente representativas de los deseos e intereses individuales, ¿sí? Entonces aquí, pues bueno, finalmente tomar una decisión es algo muy valioso que podemos llevar a cabo, pero que también muchas personas dicen, no, prefiero hacer mejor lo que me dicen porque así ya no eh, me lleno de responsabilidades y si sale mal, pues yo no tengo la culpa, ¿no? Creo que aquí esta búsqueda de autonomía sería ir en el sentido, en el camino contrario, en donde yo me responsabilizo, en donde pues voy a tomar la decisión y voy a buscar que esa decisión me traiga beneficios, que sea efectivo, que sea, que tenga una mejora, ¿sí? Para mí. Y si en esa reflexión considero también a otros, ¿sí? A los que están alrededor de mí, ¿sí? Seguramente va a beneficiar en gran medida, no solo mis relaciones, sino también esa conexión con los otros, ¿sí? Bueno, ¿qué es la toma de decisiones? Ahorita dejo un poquito lo el proceso reflexivo, entro un poco más a lo que sería el tema de de la decisión. Hay una teoría que se llama de la acción racional, ¿sí? Que también se conoce como la teoría de la elección racional y define las decisiones, la toma de decisiones, como un proceso en el que los individuos actúan de manera racional al elegir la opción que maximiza su utilidad o beneficio personal. Decidir es elegir, nos dice Rosas en 2004. Una acción de una serie de acciones posibles, agrega Schick en 1997 y 2000. Finalmente, el decidir es una elección y es una elección de una serie de acciones posibles. Finalmente, creo que eso es lo que nos define un poco lo que son la toma de decisiones desde esta teoría de la acción racional. Podríamos sintetizar esta perspectiva que tiene esta teoría. Intenté hacer una síntesis de la teoría para no presentarla así toda y fuera
tan cansado ir analizando cada punto, entonces sinteticé en 5 puntos, ¿sí? Lo que nos dice esta teoría. Eh, Incluye una racionalidad del individuo. Esta asume que los individuos son racionales y actúan en función de sus intereses personales. Toman decisiones basadas en una evaluación cuidadosa de los costos y beneficios en cada opción disponible. También considera que las preferencias son consistentes y transitivas. ¿Qué significa esto? Que si un individuo prefiere una opción A, ¿sí? sobre una opción B, y la opción B sobre la opción C, entonces, como consecuencia, debe preferir la opción A sobre la opción C. Entonces, si nosotros vemos aquí las decisiones en cuanto a, ok, hay una condición A, que es la que para mí es la mejor, y la prefiero y la tomo en lugar de la B, ¿sí? Y la B también está sobre otra opción C, entonces, de manera transitiva y consistente, pues yo voy de todas maneras a decidirme por la opción A, porque es la que está por encima de la B y de la C, ¿sí? Una información, también considera la teoría una información completa en donde los individuos tienen acceso a toda la información necesaria para tomar una decisión informada. Conocen todas las opciones disponibles y los posibles resultados de cada una. Yo aquí diría, bueno, a lo mejor no conocen todas las opciones disponibles, pero sí conocen una gran cantidad de opciones, ¿sí? O por lo menos las opciones que yo estoy viendo y que estas son las que me van a permitir decidir dentro de estas posibilidades una, la que yo considero mejor. Eh, Cuando hablo de la información completa, pues digo, vamos a contextualizar la información completa, sería de acuerdo a lo que yo conozco, a lo que yo sé y a lo que me rodea. Entonces, esa va a ser mi información completa, ¿sí? No quiere decir que me voy a poner a informarme de todo lo que hay posible y por haber y que de esa voy a tomar la decisión, no, sino dentro de mi contexto, qué es lo que hay, qué posibilidades son las que se presentan y dentro de estas voy a hacer una valoración, voy a tomar una decisión solamente eligiendo una, ¿sí? La que yo considero que trae mejores beneficios para mí, ¿sí? También la teoría maximiza la utilidad. Los individuos eligen la opción que les proporciona la mayor utilidad o satisfacción. La utilidad se define de manera amplia e incluye tanto beneficios materiales como no materiales, ¿sí? Aquí, bueno, podríamos sacar beneficios en términos a lo mejor eh, de costos y beneficios de pues a lo mejor adquiero un bien o simplemente me hago de una relación favorable, ¿sí? Entonces ahí estaría la diferencia entre un beneficio material y uno no material. También la teoría nos habla de la elección en función de probabilidades. En situación de incertidumbre, los individuos evalúan las probabilidades de diferentes resultados y eligen la opción que maximiza la utilidad esperada. O sea, generalmente, a veces nosotros cuando vamos a decidir, podríamos decidir más bien en función de lo que nosotros estamos esperando y a lo mejor no necesariamente de un mayor beneficio, sino más bien de lo que yo quiero o de lo que yo espero, ¿sí? Entonces, eh, ahí hago mis valoraciones y dentro de todas las posibilidades, pues me voy sobre la que yo estoy buscando, la que yo estoy esperando, ¿sí? Sin embargo, esta crítica también obtuvo esta teoría tuvo muchas críticas, ¿sí? Arrasó muchas críticas porque muchas de ellas vieron que la noción que proponía o que se planteaba era una noción muy determinista y causal de sujetos, como si fuéramos los sujetos totalmente racionales y siempre buscáramos decisiones acertadas, ¿sí? Sin embargo, los seres humanos no somos así. Generalmente no nos guiamos tanto por
solamente por el bienestar, solamente por las ganancias, solamente por las decisiones acertadas o simplemente por una lógica muy hecha, ¿sí? Generalmente los seres humanos somos todo lo contrario, somos a veces un caos, ¿sí? Eh, a veces tenemos mucha incertidumbre y no tenemos nada claro, ¿sí? Y entonces esa noción determinista y causal de sujetos racionales y decisiones y búsqueda de decisiones acertadas, pues encajona a los seres humanos como si fuéramos todos muy centrados, muy racionales, muy en la búsqueda de siempre lo acertado y no, entonces muchas de las críticas lo que dicen es precisamente esta definición, esta propuesta de esta teoría racional deja de lado mucho aspectos como el contexto, las emociones, la utilidad, la probabilidad, las soluciones buenas en lugar de óptimas, el tiempo, la percepción de riesgos y los beneficios. Y entonces en función de ello surgen algunas otras teorías que van a tratar de dar respuesta a esos elementos, a esos aspectos que la teoría racional, ¿sí? De la acción racional no considera. Y aquí vamos a tener algunas teorías, como sería la teoría de la prospectiva, ¿sí? Esta se desarrolló en 1979 y propone que las personas valoran las ganancias y pérdidas de manera diferente, lo que lleva a decisiones que no siempre son racionales. Sugiere que los individuos son más sensibles a las pérdidas que a las ganancias y que toman decisiones basadas en valores relativos más que absolutos. Características de esto son algunos de los autores, Kahneman y Tversky, en 1979. Kahneman es muy conocido por un libro que se llama Pensar rápido, pensar despacio, y se mueve un poquito más en el ámbito de, de la economía, ¿sí? De pérdidas y ganancias, y es muy interesante su propuesta precisamente de la teoría de la decisión, y precisamente está sugiriendo precisamente esto de que no todas las decisiones se toman de manera racional y que muchas veces no, las vamos a tomar más a través de ganancias y pérdidas, ¿sí? Que vamos a valorar y que muchas veces enfatizamos más en el número de pérdidas, ¿sí? Y eso es lo que nos ayuda más a tomar decisiones, ¿sí? En la valoración de mis pérdidas más que de las ganancias, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pierdo? ¿Sí? ¿Pierdo menos o pierdo más? Bueno, si pierdo menos, pues a lo mejor escojo la en donde pierdo menos, ¿no? ¿Sí? Y muchas veces perdemos de vista, pues, las ganancias, ¿no? Ujú. Por otro lado, hay otra teoría que es de la utilidad esperada. Sugiere que las personas toman decisiones basándose en la utilidad esperada de los resultados, ponderada por la probabilidad de que esos resultados ocurran. Es una extensión de la teoría de la elección racional para situaciones de incertidumbre y sus representantes son von Neumann y Morgenstern en 1944. Aquí esta teoría visualiza la utilidad esperada, esperando que los resultados ocurran, ¿sí? Entonces, más bien, yo ya tengo un antecedente de qué es lo que yo quiero obtener como consecuencia de una decisión, ¿sí? Y a partir de esto, de lo que yo quiero como resultado, como respuesta, como consecuencia, pues esto es lo que me lleva finalmente a tomar la decisión entre una y otra cosa. La teoría de la decisión de la racionalidad limitada, ¿sí? Nos dice que la información es limitada, ¿sí? Para poder tomar la decisión, ¿sí? Y que la capacidad cognitiva y el tiempo también forman parte de las decisiones, ¿sí? Entonces, en este caso, las personas por lo regular buscan una solución que sea suficientemente buena en lugar de la óptima. O sea, no es la mejor, pero bueno, saqué cosas que me llevaron a ciertos beneficios. Entonces, aquí esto
También le quita esa carga de buscar siempre resultados óptimos o los mejores y simplemente con que sean buenos, ¿sí? Aunque haya ciertas pérdidas, bueno, pues a lo mejor la decisión va a estar influenciada por, voy a decidirme por una solución buena en lugar de óptima. Por otro lado está la teoría de la decisión intertemporal. Examina cómo las personas toman decisiones que involucran trade-offs entre costos y beneficios en diferentes momentos del tiempo. Se utiliza para entender el ahorro, la inversión y el consumo a lo largo del tiempo. Su representante es Samuelson, 1937. Aquí buscamos más bien compensaciones y beneficios, ¿sí? Y se usa primordialmente para ahorros e inversión. La teoría de la decisión basada en emociones. Explora cómo las emociones influyen en el proceso de toma de decisiones. Las emociones pueden afectar tanto la percepción de los riesgos y beneficios como la evaluación de las opciones disponibles. Su representante es Lowenstein y Lerner en 2003. Aquí entra el factor emocional cumpliendo un papel central y nos dice que pueden afectar la percepción de los riesgos y beneficios. Asimismo, la valoración de las opciones disponibles. Si a lo mejor hay una opción disponible, eh, hay dos opciones, una que es muy buena y una que no es tan buena, pero me trae la que no es tan buena ciertos beneficios, ¿sí? Aunque también algunos riesgos, a lo mejor la que es óptima, la que es muy buena, me trae mayores riesgos y entonces mi decisión va más en función de obtener por lo menos algunos beneficios y que además tengo una cercanía emocional o un afecto hacia algo o hacia alguien, que esto me va a llevar a tomar una decisión más por una condición emocional, ¿sí? La teoría de la decisión multicriterio aborda situaciones en las que las decisiones deben tomarse en función de múltiples criterios. Se utiliza comúnmente en la planificación y la toma de decisiones en ingeniería, negocios y políticas públicas. Aquí se utilizan varios y diferentes criterios para tomar la decisión y bueno, generalmente estas condiciones se aplican en, como decía yo, en ingeniería, negocios y políticas públicas. De todo esto, yo me doy a la tarea de tratar de sacar una definición considerando los puntos anteriores, si tanto la crítica a la teoría de la acción racional como a los aportes de las distintas teorías de las que acabo de mencionar. Y bueno, veo que la toma de decisiones es un fenómeno multidimensional, compuesto por factores psicológicos, emocionales, sociales y contextuales, por lo que se considera un proceso mental en el que la persona evalúa diferentes alternativas, valorando riesgos, recompensas y sus propias preferencias o emociones. Un proceso social en el que las valoraciones se dan como producto de la interacción social con otras personas, maximizando consecuencias, beneficios, ganancias propias, ya sea para mí y para los otros. Y todo ello dentro de un contexto social, educativo, económico, entre otros. Esto del contexto es dependiendo de en qué contexto me mueva yo, ¿no? O sea, una cosa es tomar una decisión dentro de mi familia, otra cosa es tomar una decisión en mi contexto laboral, otra muy distinta a tomar una decisión a lo mejor en el ámbito educativo, en mis estudios o en mi ejercicio profesional, ¿sí? Y que bueno, cada uno de estos va a tener una condición diferente en cuanto al contexto, pero similar en cuanto a la valoración de las opciones, a las preferencias y la emoción que me acerca también dentro de este contexto. Bueno, esto también me lleva a un poquito a hablar sobre la posibilidad de las decisiones impulsivas y las
decisiones reflexivas. Y trato de hacer una distinción entre unas y otras. Dentro de las decisiones impulsivas, a partir de 4 puntos hago una categorización distinta para ver las diferencias entre unas y otras. En cuanto a proceso de pensamiento, las decisiones impulsivas son rápidas y a menudo automáticas. Se toman sin mucha deliberación o análisis profundo. Estoy hablando de las decisiones impulsivas, ¿eh? Las que se dan así de bote pronto y que salen en el momento en donde a veces ni siquiera lo habíamos pensado, ¿no? En cuanto a factores influenciadores, están influenciadas por emociones y deseos inmediatos. La emoción aquí es muy fuerte, ¿sí? Y también el deseo de que a veces se solucione de ya algo y entonces las decisiones que se toman son precisamente muy rápidas, ¿no? Pueden ser desencadenadas por factores externos como presión social o estímulos ambientales. Las consecuencias a menudo no se consideran las consecuencias a largo plazo. Pueden resultar en arrepentimientos o consecuencias negativas debido a la falta de planificación, ¿sí? Ejemplo de ello, comprar algo caro impulsivamente al verlo en una tienda, ¿sí? Yo tengo ganas, tenía yo ganas de comprarme, no sé, tal eh, aparato electrodoméstico o tal vestido o tal, no sé, cualquier cosa que se me ocurra, lo veo en la tienda y digo, pues aquí está, ahora es el momento y lo compro, ¿no? Aunque después diga, creo que no fue una decisión muy correcta porque salió caro, ¿sí? Otro ejemplo es tomar decisiones rápidas en situaciones de estrés sin considerar todas las opciones, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que a veces una emoción, un momento estresante, una condición social, pues me llevan a tomar decisiones que a lo mejor no quería yo tomar y que las tomé presionado por todos los elementos que tenía yo alrededor y que bueno, pues me llevaron a a tomar una decisión automática, impulsiva, pero que a la larga me va a traer pues consecuencias negativas, ¿no? A diferencia de las decisiones reflexivas, que su proceso de pensamiento, dice, son deliberadas y requieren tiempo para analizar, involucran la consideración cuidadosa de diferentes factores y posibles consecuencias, o sea, qué es lo que las probabilidades de hacerlo y las posibles consecuencias que me van a traer, ¿no? Factores influenciadores. Están basadas en la lógica, la información disponible y la experiencia previa. Se toman en cuenta tanto las emociones como los hechos y datos objetivos. Las consecuencias se consideran tanto las consecuencias a corto como a largo plazo y tienden a ser más informadas y por lo tanto tienen menos probabilidades de resultar en arrepentimiento, porque ya las pensamos, las analizamos, las valoramos y bueno, en función de ello tomamos la decisión. Ejemplo de ello, evaluar todas las opciones antes de tomar una decisión importante como cambiar de trabajo. Voy a cambiar, a ver cómo son las condiciones laborales, el jefe está directamente vinculado a mí o hay intermediarios, el, cómo es, si es impositivo, autoritario o si es empático, ¿sí? El sueldo, me van a pagar más, el horario de trabajo a lo mejor está más cómodo, ¿sí? A lo mejor me queda mucho más cerca de mi casa, son decisiones que voy a tomar dependiendo de todas las opciones que voy a analizar, ¿sí? Otro ejemplo es planificar y sopesar los pros y contras de una inversión financiera, entre tantos otros, ¿no? Armar una rutina diaria, el planear en mi centro laboral, planear unas acciones que tengo que llevar a cabo, etcétera. Esta distinción entre las decisiones impulsivas y reflexivas me llevan a pensar, así tal cual, que probablemente las decisiones reflexivas son las mejores, pero aquí hay una cuestión, no siempre.
Y a veces las decisiones impulsivas, ¿sí? Son buenas. Y entonces por aquí hablo de la funcionalidad de estas decisiones impulsivas. Entonces, mi pregunta, ¿es posible hablar de decisiones impulsivas funcionales? Y respondo, sí es posible. Las decisiones impulsivas funcionales son aquellas que se toman rápidamente, sin una planificación extensa, pero que resultan beneficiosas o apropiadas en ciertas circunstancias, ¿sí? Estas decisiones pueden ser efectivas cuando la situación requiere una respuesta rápida o cuando la experiencia y los instintos guían bien a la persona. Ejemplo de ello, voy en un camino, en una carretera y no conozco, es la primera vez que la transito y hay dos lugares en donde me puedo yo desviar, a la izquierda o a la derecha. Bueno, pues mi decisión impulsiva me lleva a tomar a lo mejor una decisión correcta o a lo mejor incorrecta, pero sin embargo, no va a pasar nada. O sea, a lo mejor si es incorrecta, pues voy a transitar un poquito más hasta encontrar nuevamente el camino correcto. Y si es correcta, pues me va a dejar una experiencia, ¿no? Pero no está, o sea, las pérdidas no van a ser demasiado grandes. Otro ejemplo de ello, de una decisión impulsiva funcional, es en los deportes. Si yo estoy jugando y voy a meter una canasta y me avientan la pelota, pues no me voy a poner a pensar si lo correcto es canastear yo, pasarle la pelota a otro compañero que esté más cerca y además con ello eh, asegurar el punto o si voy a alcanzarla, si no voy a alcanzarla y una serie de análisis que ahí se darían que finalmente me llevaría muchísimo tiempo en tomar la decisión de lanzar la pelota y canastear, ¿no? Entonces, son contextos en donde a veces las decisiones impulsivas son funcionales y se llevan a cabo y bueno, me pueden dejar una experiencia, les digo, benigna o puede ser una experiencia no tan buena, pero finalmente a la larga sí me deja una experiencia de decir, ah, no, pues por este camino no me voy porque es más largo, está más feo, es más inseguro y bueno, pues no es muy bueno que me vaya yo por tal camino, ¿no? Algunos ejemplos de decisiones impulsivas funcionales, algunos otros son, aquí se los describo. Estás caminando por una tienda y ves que tu producto favorito que usas con regularidad tiene un descuento significativo por tiempo limitado. Decides comprarlo en ese momento sin pensarlo mucho, porque sabes que lo necesitarás en el futuro y es una buena oportunidad de ahorro. Dos, mientras conduces, ves que un peatón está a punto de ser atropellado por un coche. Instintivamente das un volantazo para evitar el accidente. Aunque no lo pensaste, fue una reacción impulsiva adecuada que evitó un daño mayor. Otro caso podría ser un amigo te invita inesperadamente a una reunión social y aunque no lo tenías planeado, decides asistir. Resulta que en esa reunión conoces a alguien que te ofrece una oportunidad laboral interesante o se fortalece una relación importante. Otra más, ves una oferta irresistible para un vuelo a un destino que siempre quisiste visitar. Sin pensarlo mucho, compras el boleto porque sabes que es una oportunidad que no se repetirá y que tienes la flexibilidad para viajar en esa fecha. Bueno, y así como estos, me voy mencionando algunos otros, ¿sí? En donde la idea es dejarles ver que hay momentos, hay contextos en donde las decisiones impulsivas sí son funcionales, ¿sí? Sí nos llevan a resultados que realmente en ese momento se requieren, ¿sí? Y que, bueno, si lo hiciéramos a través de si tomáramos la decisión a través de una reflexión o de un proceso más reflexivo, pues a lo mejor perderíamos oportunidades, eh, estaríamos participando, a lo mejor seríamos parte de un accidente, ¿sí? O simplemente, como les decía en la diapositiva anterior,
En los deportes, pues ahí tomas decisiones, pero rapidísimas, no las tienes que pensar demasiado, ¿sí? Eh, Hay juegos en donde, bueno, a lo mejor sí ahí lo piensas, por ejemplo, en el ajedrez, ¿no? Antes de mover una pieza, pues tú le piensas, buscas, ves las posibilidades, ves las distintas posiciones que tienes a tu favor y en contra, y a partir de ello puedes tomar la decisión, pero el juego permite que que se pueda llevar a cabo todo ese proceso reflexivo analítico, ¿sí? Pero hay otros como el fútbol, el básquetbol, el tenis, que no necesariamente te sientas a pensarlo y dices, a ver, antes de tomar la decisión, hay que valorar las posibilidades que me van a dar el gane, ¿no? Entonces, hay cosas en donde nosotros vamos a poner en marcha el proceso reflexivo, eh, y hay momentos en donde, bueno, las decisiones impulsivas son necesarias. Ambos tipos de decisiones tienen su lugar dependiendo de la situación. Las decisiones impulsivas pueden ser útiles en situaciones de emergencia donde se necesita una acción rápida, mientras que las decisiones reflexivas son cruciales para asuntos importantes y de mayor impacto a largo plazo. Bueno, pues hasta ahí dejaría yo el tema. Hay muchas cosas que se pueden todavía mencionar, pero bueno, en términos de concretar la idea y la propuesta, creo que con lo que acabo de mencionar, lo logro. Ya ustedes me dirán sí, no, cuestionamientos, preguntas, dudas, y bueno, quedo a expensas de todas esas inquietudes que pudieran tener ustedes. Muchísimas gracias. Agradecemos la valiosa participación de la doctora Hilda Torres con el tema titulado El proceso reflexivo en la toma de decisiones. Es por ello que nos gustaría invitar a todos los asistentes a mostrar nuestro agradecimiento y darle un fuerte aplauso virtual a través de las reacciones de la plataforma Zoom. Bien, antes de dar espacio para algunas preguntas a nuestra ponente, queremos presentar el video promocional de nuestra tercera estancia internacional en Cátedra Iberoamericana de Educación, Investigación e Innovación Educativa, que tendrá lugar del 9 de noviembre al 16 de noviembre en la Universidad de Alcalá, campus histórico de la ciudad, en Madrid, España. UNICEPES te invita a unirte a la tercera estancia internacional en Cátedra Iberoamericana de Educación, Investigación e Innovación Educativa, del 9 al 16 de noviembre del 2024 en la Universidad de Alcalá, España. Disfruta de enriquecedoras visitas académicas y culturales en Alcalá de Henares, Toledo y Madrid. Te alojarás en la acogedora residencia universitaria Lope de Vega, con pensión completa, incluyendo desayuno, comida y cena. Este programa es ideal para quienes desean expandir su expertise en investigación y mejorar su desempeño profesional, además de explorar diversas realidades educativas, acceder a herramientas avanzadas para la innovación y fortalecer sus proyectos de investigación. No te pierdas esta oportunidad única. Contáctanos y asegura tu lugar hoy mismo. ¿Eres profesional de la actividad física y el deporte? Tenemos algo especial para ti. Participa en la estancia internacional Sports Analytics en Cosenza, Italia, organizada por la UNICEPES y la Universidad de Calabria. Esta experiencia única te permitirá actualizar tus conocimientos y compartir con expertos internacionales. Incluye diversos laboratorios didácticos y visitas culturales en el maravilloso sur de Italia. Para mayor información, visita www.unicepes.edu.mx o contáctanos vía WhatsApp. No te lo pierdas. Te esperamos en Italia para vivir una experiencia inolvidable. Aún estás a tiempo de ser parte de esta gran experiencia. A continuación daremos espacio para la sesión de preguntas y respuestas y para ello les recordamos hacer uso de las reacciones de la plataforma Zoom para que activen su micrófono o bien escribir sus preguntas a través del chat. Mis compañeros de marketing estarán dando lectura a cada una de sus inquietudes. Sí, muy buenas tardes, muchas gracias. Bueno, les recordamos que pueden realizar las participaciones a través del chat y a través de levantar la mano con la reacción que tenemos en la plataforma de Zoom y para que podamos abrir el micrófono. Mientras tanto, ya tenemos un par de preguntas a través del chat para nuestra ponente. Un segundo, por favor.
Estamos recuperando. Nos dice, en primer lugar, Leticia Oralia Cinta Madrid, ¿cómo se podría gestionar en el aula para que el estudiantado tome decisiones reflexivas sin que prevalezca emociones como la ira y evitar conflictos? Bueno, sí, yo creo que aquí en la toma de decisiones, vamos, no podemos dejar de lado la emoción de ira, ¿sí? Yo creo que primero se tendría, recomendaría que primero eh, se hiciera un ejercicio eh, para autorregular, ¿sí? La emoción de ira, ¿sí? Y ya cuando los ánimos hayan bajado, entonces sí vamos a poner en marcha, sí, una toma de decisiones, valorando, o sea, haciendo uso de este proceso reflexivo, valorando, sí, los pros y los contras, las ganancias, los beneficios y las pérdidas con la finalidad de hacer, bueno, de tomar una decisión más basada en la reflexión, ¿no? Más valorada, más analizada, y sin embargo, eh, toda la vida nos han enseñado, ¿sí? Que las emociones, hay emociones buenas y hay emociones malas. Sin embargo, las emociones malas, ¿sí? Como la ira, normalmente está caracterizada como mala por las consecuencias que lleva esto. Sin embargo, creo que los seres humanos tenemos que aprender que la ira existe y que todos la tenemos y que todos la manifestamos en algún momento. Sin embargo, lo importante es aprender a gestionarla, ¿sí? Y yo creo que hacer esa gestión en el aula, enseñarle a los niños es bien importante, enseñar pues, a relajar, a ver, vamos a analizar qué es lo que nos está haciendo enojar, qué es lo que nos trae esa ira, esa emoción que nos está creando ciertas condiciones negativas, ¿sí? Y esa gestión de esa emoción nos va a permitir entonces sí entrarle a la toma de decisiones a través de un proceso reflexivo, ¿no? Y hay momentos, incluso fuera del aula, en donde la emoción precisamente de ira se da. Ponía yo en alguna de las láminas la ilustración de una pareja discutiendo. ¿Qué es lo que sucede? Que a veces en esas discusiones la ira surge, aparece, y porque la traemos, todos la traemos cargando, ¿sí? Nada más que hemos algunos aprendido a manejarla y otros a lo mejor no hemos aprendido a manejarla. Creo yo que dentro del aula sería enriquecedor aprender a gestionar la emoción, esa emoción que nos va a llevar a limitar la toma de decisiones y después entrar a esa toma de decisión a través de un proceso reflexivo. Muchas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta de Junior Lázaro Sánchez Barrera, quien además la felicita por esta conferencia y Yes. pregunta, ¿qué desafíos se enfrentan en la implementación del pensamiento reflexivo en diferentes contextos? Una disculpa, ¿me puedes repetir la pregunta? Sí, claro. Puntualmente pregunta Junior, ¿qué desafíos se enfrentan en la implementación del pensamiento reflexivo en diferentes contextos? Ok, ¿qué desafíos? Bueno, creo que el primer desafío, ahorita con la pregunta anterior, sería efectivamente, el primer desafío sería que se autorregulen las emociones, ¿sí? Y que ya en una condición más tranquilita, más idónea, podamos entrar entonces sí a una condición de toma de decisiones. ¿Y otros desafíos? Bueno, dependiendo del contexto, eh, yo creo que tendríamos que tener una claridad muy, eh,
buena en torno a qué prefiero yo cuando tomo una decisión. Prefiero, como decíamos en algunas de las teorías, tener algunas ganancias o tener no tantas pérdidas, ¿no? Entonces, esas valoraciones que yo voy a hacer, ¿sí? A veces no son tan claras. Tomamos la decisión, creemos que tomar la decisión y aplicarle los pasos de un proceso reflexivo ya me llevaría a tomar decisiones buenas, pero no. Sucede aquí que primero tengo que tener mucha claridad de cuáles son las pérdidas y ganancias para mí, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy esperando? ¿Qué es lo que estoy buscando? Y en función de ello, a lo mejor sí ya entrarle a un proceso reflexivo. Entonces, los desafíos serían, por decir algo, primero, el manejo de emociones, indispensable, ¿sí? Porque no vamos a poder tomar decisiones cuando tenemos el estrés o la ira o la ansiedad o la angustia al 100%, ¿sí? Tenemos que eh, regular. Dos, tener claridad qué es lo que estoy buscando, qué es lo que estoy esperando, ¿sí? Y tres, para mí, cuáles son los mayores o los mínimos, los mayores beneficios y las mínimas pérdidas, ¿no? ¿Sí? Y si realmente me estoy jugando algo grande con esa decisión y si no, pues muchas veces queremos llevarnos todas las canicas y hay canicas que valen la pena y hay canicas que no. Y entonces, esa es una primera decisión, decir que sí y que sí vale la pena y que no, para no entrarle, ¿sí? Entonces, yo diría que todo está en función de qué es lo que yo quiero lograr, ¿no? ¿Qué es lo que quiero alcanzar? ¿Qué es lo que quiero obtener? Y en función de ello, pues sí, poner en marcha ya sería el proceso reflexivo para tomar una mejor decisión, ¿no? O una decisión más óptima o una decisión simplemente buena, ¿no? Sí, en donde no voy a tener tantas pérdidas, ¿no? Eh, Creo que serían esos los desafíos que ahorita yo vería para echar a andar un proceso reflexivo, ¿sí? Yo no podría decirle a una persona enojada, ¿sí? Reflexiona, y piensa muy bien qué es lo que quieres, porque no me va a hacer caso, es decir, ¿sabes qué? Que ahorita no estoy en la mejor condición, ¿sí? Y otras, si no tengo claridad de lo que quiero, no tiene caso poner en marcha un proceso reflexivo, porque en realidad mis valoraciones y mis significados que voy a estar analizando no tienen una orientación hacia dónde, ¿no? Entonces, creo que por ahí serían algunos de los desafíos que yo podría mencionar. Gracias, doctora. Tenemos otra pregunta de Guillermo Manrique Lazarte. Dice, sin duda, en el mundo corporativo las decisiones son parte del diario quehacer. La lógica financiera es la regencia y prioridad del negocio. ¿Cómo humanizar, entre comillas, la empresa y no relativizar los aspectos éticos, por ejemplo? Sí. Creo que ahora el nuevo contexto que estamos viviendo de mucho emprendimiento, mucho surgimiento de empresas, ¿sí? Eh, Están considerando en gran medida el conjuntar, ¿sí? Ese factor humano, ¿sí? Y como delineando actividades, pero también dándole la oportunidad a las personas a manifestarse, a hablar, a participar, a proponer, crear como momentos, yo le diría de empatía, ¿sí? De interacción, en donde eso en todos los trabajos va a mejorar, en todos, no solamente en la cuestión económica. Ahora creo que es importante en todos los ámbitos, ¿sí? Procurar esa parte humana, ¿sí? Porque mucho tiempo ha estado olvidada, o sea, en los negocios es, a ver, ganar, sacar y, bueno, ver por el lado de la economía, ¿no? Ganancias y pérdidas.
y a veces la parte humana como que se olvida, se deja a un lado. Creo que es importante darle su espacio y crear a través de grupos de trabajo, grupos eh, de interacción, ¿sí? Que deben de procurar las empresas, que deben de procurar los centros laborales para que las personas interactúen, para que crear ambientes más saludables, ¿sí? No solo en el sentido ecológico, sino también en el sentido psicológico, ¿sí? Crear las condiciones óptimas para que la persona que trabaja, que está laborando, haga las cosas con gusto, con ganas y que además le observe beneficios, ganancias en su acción individual, ¿no? ¿Sí? Eh, Cuando la empresa solamente ve para el empresario, ¿sí? Y se olvida de los trabajadores, no le duran. O sea, los trabajadores buscan, generalmente los seres humanos buscamos lugares en donde nos sentimos a gusto, ¿sí? A veces te pueden pagar un poco menos, pero si el trabajo es agradable y y el ambiente es más empático, pues muchas veces, a veces uno decide quedarse en ese lugar por la empatía, por la interacción, por las ganancias, más en el plano humano, psicológico, que solamente en el económico, ¿no? Yo diría, a lo mejor es muy utópico, pero creo que ahora en el contexto que estamos viviendo, muchas empresas lo empiezan a hacer, o sea, empresas que están surgiendo, pequeñas, medianas y grandes, que ya lo empiezan a llevar a cabo e incluso arman salidas, excursiones o reuniones, cursos en donde no solamente es te voy a enseñar a hacer más dinero, a trabajar de tal manera, sino, bueno, vamos a interactuar, vamos a hablar de otras cosas que no necesariamente solamente pérdidas y ganancias económicas, ¿no? Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Esta es de María Angélica. Dice, ¿debemos controlar o manejar nuestras emociones y cómo podemos lograrlo? Bueno, lo podemos lograr. Este, ahorita yo les diría, digo, yo soy psicóloga con inteligencia emocional, sin embargo, es una palabra que este, se dice muy fácil, pero no se lleva a cabo tan fácil. Yo creo que todos los seres humanos, todos necesitamos tomar cursos de inteligencia emocional para aprender ¿qué nos van a enseñar ahí? A gestionar nuestras emociones. La inteligencia emocional no te enseña a ser inteligente, solamente emocionalmente. La inteligencia emocional es aprender a gestionar un enojo, una ira, una vergüenza, una culpa, un, una ansiedad, ¿sí? Yo creo que ahí todos estamos obligados a tener un cursito llevar a cabo un cursito de inteligencia emocional, ¿sí? Eh, es muy necesario y muy benéfico hacerlo. Yo lo recomiendo, ¿sí? Yo lo recomiendo muchísimo porque nos evita muchos problemas en nuestras relaciones cotidianas y nuestras relaciones interpersonales, ¿no? ¿Sí? Todos tenemos que aprender a gestionar todas esas emociones que les digo, son de manera, nacemos con ellas y de manera impulsiva ahí las tenemos, ¿sí? No las pensamos, o sea, las manifestamos y ahora sí que las vomitamos a veces y eso necesitamos aprender como cuando te enseñan a saludar, a dar las gracias, ¿sí? Igual las emociones, a detenerlas, a decir, a ver, momento, aquí no voy a hacer mi drama, ¿no? Espérate, o sea, vamos, tenemos que aprender a gestionarlas, ¿no? Y curso de inteligencia emocional es solamente eso. Ujú. Y mucha práctica. Muchísimas gracias, doctora. Tenemos un comentario de la maestra Diana Ivonne Campos. Primero agradece esta conferencia. Dice, coincido con el acto de gestionar las emociones,
para la toma de decisiones. No es debilidad llorar, ni crucificable a quien manifiesta la ira, ni criticar quien pueda ser directo sin filtro social. Así es. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo, durante años hemos vivido con filtros. Ahora digo digitales, ¿verdad? Pero anteriormente no eran digitales y había siempre tienes que portarte bien, tienes que presentarte adecuadamente, tienes que ser correcto, tienes que hacerlo lo mejor posible. Yo creo que no. Yo creo que haz tu mejor esfuerzo, pero si no sale bien, no pasa nada. Y eso tiene uno que aprenderlo, que uno comete errores, que uno también es falible y que, bueno, pues lo único que tiene uno que hacer es volverlo a hacer y volver a aprender a hacerlo mejor. Y no pasa nada. O sea, si me llevo mucho tiempo en lograrlo, pues la ganancia va a ser que lo logre, no importa el tiempo. Pero sí, yo creo que es importante aprender a quitarnos esos filtros, uno, y dos, al no también etiquetarlos, ¿no? Sí. Yo creo que etiquetamos mucho y es algo no tan bondadoso, ¿no? Entonces yo creo que sí eh, hay que aprender a gestionar las emociones y les digo, repito, con inteligencia emocional. Ujú. Y práctica. Muchas gracias, doctora. En verdad vemos una participación bastante nutrida por parte de nuestra audiencia, felicitándola por esta excelente ponencia, con la cual coincidimos todos. Y bueno, al parecer ya no hay alguna otra pregunta o comentario amplio. Entonces, bueno, pues yo regreso los micrófonos a mi compañera Mariana para dar seguimiento a esta actividad. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias, doctora Hilda, por el espacio para la sesión de preguntas y respuestas. No nos gustaría cerrar este webinar sin antes cederle nuevamente el micrófono para que dé unas palabras a manera de conclusión sobre el tema de hoy a los participantes que nos acompañaron en esta tarde. Pues antes que nada, agradecer mucho su paciencia, su escucha, eh, su interés por el tema. Creo que son temas muy humanos y que, bueno, a todos nos hace falta escuchar y conocer un poquito de esto. Eh, Me sentí muy, muy agradable, muy arropada, ¿sí? En realidad, UNICEF siempre eh, ha tenido precisamente eso, arropar a la gente. Y bueno, pues agradecer a todos y agradecer primordialmente a UNICEF por la organización del evento. Y bueno, pues quedo a expensas de que si alguien gusta, eh, ahora sí que ir más allá de la presentación, pues con mucho gusto ahí dejé mi correo electrónico y bueno, pues soy una obsesiva de temas humanos y me meto a cuestiones como lo que es la reflexión, la toma de decisiones, la solución de problemas, y entonces ando rondando como hormiguita, ¿sí? Y bueno, pues tratando de hacer cada vez un poquito mejor las cosas, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todos y bueno, los felicito a UNICEF por los eventos que llevan a cabo. Muchas gracias.